Bueno, mi perspectiva sobre eso es que yo creo que la historia hay que remitirse a la historia. Yo si uno mira cómo un momento que ha sido quizás de los más devastadores de la breve historia de Chile, que fue el periodo de la dictadura de Pinochet, sin duda arrasó con la escena artístico-cultural, no, de una manera casi total, y aún así, con lo poco que quedó, y con las dificultades que habían, quedó demostrada la resiliencia de la voluntad de la escena artística cultural en Chile. Y en esa perspectiva, yo diría que esa respuesta es que sí existe una resiliencia y existe una voluntad creativa de soportar las precariedades más grandes que pueden haber. Dicho esto, ¿qué sucede después? En los últimos 30 años, si bien hemos avanzado de manera importante, eh, yo también creo que siguen existiendo muchas precariedades y el sector se sostiene principalmente por una voluntad de hacer y de crear. Y en esa perspectiva yo creo que esa voluntad no se ha extinguido. Y aún que esta pandemia pega muy fuerte y todavía no sabemos cuál va a ser el, el espesor de este golpe, yo creo que aún así eso no va a borrar la voluntad y el impulso creativo de todos los artistas y del sector cultural. Y en esa perspectiva yo soy optimista de que si bien va a ser un golpe fuerte, eso es muy difícil de borrar y en eso hay una fortaleza no reconocida por, por el sistema político del sector cultural. El teatro, la danza y la música son disciplinas artísticas que requieren del acto presencial. Dependen mucho de la experiencia en vivo. Entonces, frente a la pregunta, ¿qué podemos hacer para traspasar parte de esa experiencia o de esa instancia en el mundo de la pantalla, en el mundo de lo digital? Primero diría que es difícil traspasar. O sea, tiene ciertas limitantes y hay que reconocer esos límites. De todas formas, yo creo que esta instancia obliga a los creadores, a los artistas, a los gestores a ser creativos y a ver dentro de esos límites, ver cómo pueden conectar con los públicos, cómo pueden desarrollar su obra creativa. Y en eso yo creo que no todas las plataformas son eficientes, desde YouTube, Zoom, Vimeo, Instagram, Facebook. Yo creo que todas pueden aportar e ir conformando un espacio que nos permita desplegarnos. Quizás no de la misma manera, pero sí nos permite. Y ahí algunos creadores y algunos espacios están más preparados que otros. Yo diría como en resumen, todos estamos muy poco preparados, pero sí hay una posibilidad. Yo creo que hay una posibilidad. Las fórmulas, no hay una fórmula. Yo creo que lo que sí hay una cierta regla, primero, de sincerar que no va a ser lo mismo. Segundo, que cada herramienta digital tiene sus fortalezas y sus debilidades y te permite hacer ciertas cosas y otras no. También como instancia nueva abre un nuevo formato. No sabemos en qué va a derivar, pero va a abrir un nuevo formato. Yo en eso soy más optimista. Tal como en su momento el radioteatro fue un formato posible, que no era teatro, pero sí era una instancia posible de generar de generar una posibilidad, una derivada de la obra artística que era interesante y sigue siendo interesante. Yo así también creo que los proyectos en Zoom o en YouTube o en distintas plataformas también
van generando, van construyendo un nuevo formato que el día de mañana puede sumar o conjugar nuestra relación con los públicos y nos puede permitir desplegarnos de otra manera en los territorios y en nuestra relación con los públicos más allá de tu localización. Entonces yo creo que ahí, más allá de los prejuicios que uno pueda tener, no se tiene que adaptar. Parte de la función de un creador es adaptarse a las nuevas circunstancias. Ya pienso también, la gente que hacía teatro en los 90 tenía menos herramientas y se adaptaba a las precariedades de ese momento para crear. Y eso también obligaba a un esfuerzo creativo. Entonces yo creo que también estas limitantes obligan a eso y pueden salir cosas interesantes. Y las están saliendo, ¿no? Yo en ese sentido soy más positivo. Lo que no quiere decir, porque una cosa no desplaza a la otra, es que eso, el teatro en sí mismo o la música, el en vivo, sigue siendo una experiencia única e irrepetible. Y eso no creo que se va a degradar o se va a perder, sino que yo creo que esta instancia puede sumar a la creación de nuevos formatos y a engrosar quizás los lenguajes. Bueno, primero no es en Chile, yo creo que habría que decir que esto es en el mundo y tenemos una cierta ventaja de que ya estamos viendo lo que está pasando en Europa. Esto no se ha acabado, entonces todavía no tenemos esa instancia, entonces la planificación es compleja y todavía cuesta medir el impacto total de esto. Yo creo que de la pandemia y el impacto en los sectores, en el tejido artístico, en los sistemas artísticos, que va a impactar, va a impactar. Eso sin duda, yo creo que es parte de... Y esto conectado un poco a lo que hablábamos de la resiliencia, vamos a ver en qué medida tanto los agentes, las instituciones, los creadores tienen resiliencia y se reinventan en un contexto mucho más difícil. Yo lo que veo es que va a haber elementos post-pandémicos también muy complejos. O sea, estamos viviendo momentos muy complejos a modo global. ¿Cuáles son esos? Por nombrar algunos, tenemos el estallido social latente que tiene que ver con una crisis del sistema, de los modelos de sistema político y económico. Vivimos una crisis importante y eso también afecta al sector cultural, tanto en cómo nosotros interactuamos con esa crisis y cómo dialogamos con esa crisis, en el sentido de que el arte tiene que recodificar esos momentos, pero desde su campo, y es sumamente importante. Eso es un primer elemento. Yo ya eso le agregaría que el arte y quizás la cultura, ahí tenemos un desafío que es más colectivo, que es posicionarla como una llave fundamental para el desarrollo del país. Y ahí no basta con tener solamente un Ministerio de Cultura. Yo siempre he sido un poco escéptico de la idea de que porque teníamos Ministerio de Cultura eso nos iba a dar un posicionamiento natural en la estructura política de la nación. Yo creo que eso no es así y ahí hay una falsa expectativa. Más bien lo que tenemos que construir colectivamente es de instalar tanto los agentes políticos y económicos, es de que la cultura y el arte son esenciales para la construcción de un país posible, ¿ah? De un país posible que se piensa y que se mira a sí mismo. Y en esa perspectiva, ahí hay un desafío que yo diría que es el más importante, que es el desafío colectivo de instalar la cultura como un elemento esencial, no como una actividad sectorial, sino como una actividad transversal. Y ahí pienso yo bien en cómo cómo construimos los territorios, cómo generamos cohesión social, cómo generamos identidad, cómo nos preguntamos los elementos esenciales, si no son trabajados desde la cultura, yo dificulto que sea un camino posible.
Como decía, es un contexto complejo, tenemos también contextos internacionales, geopolíticos muy graves, que es difícil decirlo. Entonces, sin duda vivimos un momento muy turbulento, que no hay que... No, la pandemia es un elemento, quizás el que tenemos presente más grave, pero no es el único. Y eso significa que tenemos que pensarnos que vamos a vivir un tiempo complejo, eh, y tenemos que tener la resiliencia suficiente como para poder afrontarlo e instalar, como decía, a, a la cultura como un espacio, como una solución, como un espacio, un camino posible. Eh, Eso.